Pueden sentarse. Buenos días. Se va a proceder al solemne juramento de nuevos colegiados y colegiadas incorporados a esta corporación. Que por el ilustrísimo señor secretario se dé cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno que motiva esta sesión. La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2021, acordó por unanimidad celebrar solemne acto de jura o promesa de nuevos colegiados y colegiadas el día 17 de diciembre de 2021, para lo que se les convocará al efecto, a cuyo acto acudirán acompañados y acompañadas de sus respectivos padrinas y madrinas para acatar los principios constitucionales y el resto del ordenamiento jurídico. Proceda el señor secretario a llamar individualmente a los nuevos colegiados o colegiadas y a sus padrinos o madrinas. Accedan ambos a estrados para jurar o prometer, conforme preceptúa el artículo 544 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Doña Alicia Sández Sáez, amadrinada por la ilustrísima señora doña María Escanciano García Miranda. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijada. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Álvaro Rendueles Celard, apadrinado por don Alberto Rendueles Vigil. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Doña María Subirana Molina, apadrinada por el ilustrísimo señor don Pablo Mori Fernández. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijada. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrada de este ilustre colegio. Don David Rodríguez Fernández, apadrinado por don Eduardo Escandón Valvidares. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Prometo por mi conciencia y honor hacer y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Doña Cristina Díez Fernández, apadrinada por don Eduardo Escandón Valvidares.
Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijada. Prometo por mi conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrada de este ilustre colegio. Doña Lorena Rodríguez Álvarez, apadrinada por don Ricardo Murias García. Puede proceder a revestir con la toga a su ahijada. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Nicolás García Cancelo, apadrinado por don Gonzalo Botas González. Puede proceder el padrino a revestir con la toga de su ahijado. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don David Robles Ramos, apadrinado por el ilustrísimo señor don Eulalio Llaneza Pérez. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Javier Vidal García López, amadrinado por doña Manuela Andrea Rodríguez Morán. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijado. Juro guardar y hacer guardar la Constitución española y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Pablo Gómez Álvarez, amadrinado por doña Beatriz Álvarez Murias. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijado. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio.
Don Alejandro Peleteiro García, amadrinado por doña María Teresa García González. Puede proceder a revestir con la toga a su ahijado. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los estatutos general de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico y ejercer la profesión de abogado con la fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Ángel Campillo Gómez, amadrinado por doña Patricia Marugán Díaz. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijado. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los estatutos generales de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la rigen. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Doña Ornella Díaz González, amadrinada por doña Patricia Aira González. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijada. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Carlos Oro Ordóñez, apadrinado por don Luis Tuero Fernández. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Alberto Ballina González, apadrinado por don Nicolás Simó Álvarez. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Ignacio Rozas Mera, apadrinado por don Gabino Puente Ortiz. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Alba Cuellas Espín,
apadrinada por don José García Obies Sarandeses. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijada. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Javier Estrada Fernández, apadrinado por don Ángel Antonio Fernández López. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijada. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Doña Nerea González Díaz, amadrinada por la ilustrísima señora doña María Luisa Duque Alegría. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijada. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto de ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Mario Antuña Olabuenaga, apadrinado por don Fernando García Montoto García. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Daniel Fernández Fernández, apadrinado por don Víctor Álvarez Fernández. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Doña Lucía Cañal Suárez, amadrinada por doña Noelia Mejido González y doña Alicia Fernández del Castillo, subestrados doña Noelia Mejido González. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijada. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrada de este ilustre colegio. Doña Marta Evia Colinas, apadrinada por don Mateo Lasa Menéndez. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijada.
guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Aitor Fernández Cotarelo, amadrinado por doña Edelvais Rodríguez Fernández. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijado. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia, viceconsejera de Justicia del Principado de Asturias, presidente de la Audiencia Provincial, secretario de la Junta de Gobierno, vicesecretario del Colegio de Procuradores, decano de la Facultad de Derecho, vicedecana, diputado segundo, diputado quinto, diputada sexta, diputado noveno y bibliotecaria, de izquierda a derecha, porque conviene que los conozcáis por cuanto os voy a decir a seguido. Ilustrísimas autoridades, compañeras, compañeros, señoras y señores. Con la responsabilidad que este acto impone, y aunque hayamos tenido que dividirlo en 3 fases, finalmente hemos podido celebrar esta ceremonia que la pandemia nos había impedido hasta este momento, aunque hayamos tenido que dividirlo en 3 sesiones. De ahí que las palabras que os voy a decir he procurado que sean las mismas que en las 2 anteriores. Me cumple daros la cordial bienvenida de todos los miembros de la Junta de Gobierno que me honro en presidir. Este es un día señalado que deseo toméis conciencia en él de que la corporación en la que voluntariamente os habéis integrado, que camina ya por el 246 años de su existencia, a partir de ahora quiero que no sea el colegio, que vaya a ser mi colegio, que vosotros toméis conciencia de que realmente así debe ser, porque es vuestro colegio. Esta institución tiene por objeto la defensa y protección de los derechos individuales y colectivos, en colaboración con la propia Administración de Justicia, y a pesar de los avatares propios de tan larga vida colegial, su impronta social es innegable y el recorrido de su historia evidencia que nuestra labor resulta absolutamente necesaria en cualquier situación histórica, muy especialmente en el actual Estado de Derecho. Familias, debe ser una jornada feliz para todos, pues habéis alcanzado una meta ansiada desde el inicio de vuestra formación jurídica, a través de un trayecto no exento de dificultades que habéis sabido superar, sin duda con el apoyo de vuestras familias, orgullosas de veros togados. Hagamos extensivo a todas nuestra felicitación, rogándoos no defraudéis sus justas expectativas. Colegiación obligada
Mientras en España la Comisión Nacional de Competencia insistía en acabar con la colegiación obligada en determinadas profesiones por considerar que puede limitar la competencia, desde Europa se dio un espaldarazo a esta fórmula a través de un informe del Comité Económico y Social Europeo. Y así lo ha entendido nuestro legislador con la reciente Ley 15/2021 de 23 de octubre sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Hacia una ética comunitaria. Ya habéis hecho hincapié todos en vuestro juramento o promesa. Ello radica en cuanto voy a señalar a seguido. El Comité Económico y Social Europeo demanda en su dictamen de instituciones profesionales en el ámbito europeo una definición uniforme a escala comunitaria de lo que significa una profesión liberal, que debería abarcar solo las características generales de la profesión liberal y enumerar las categorías de las profesiones liberales. Y como complemento de las organizaciones nacionales interprofesionales y de su representación europea, defiende el establecimiento para cada profesión liberal de una organización profesional en todos los Estados miembros que elabore, publique y desarrolle principios de deontología profesional en los países donde esta tarea no haya sido efectuada ya por los colegios profesionales. Esta organización también deberá velar por el cumplimiento de esos principios éticos por parte de todos ellos. Papel imprescindible de la abogacía. A todo ello deberéis hacer frente en este nuevo afán. Y es que en una sociedad constituida y activada con base en el derecho que proclama como valores fundamentales la igualdad y la justicia, el abogado, experto en leyes y conocedor de la técnica jurídica y de las estrategias procesales, siempre al servicio de la ciudadanía, se erige en elemento imprescindible para la realización de la justicia, garantizando la información, el asesoramiento, la contradicción, la igualdad de las partes, tanto en el proceso como fuera de él, y encarnando el derecho de defensa, requisito imprescindible de la tutela judicial efectiva. Y así debe seguir siendo. Derecho de defensa. La ley del derecho de defensa es una reivindicación histórica de la abogacía principalmente. Y tras un largo camino, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española se ha mostrado convencida de que va a salir en esta legislatura. Sobre tan importante ley, cabe adelantar que estará orientada desde el punto de vista de la ciudadanía, que es la titular de este derecho. Además, regulará definitivamente el secreto profesional y quedará perfectamente definida la prohibición del intrusismo, entre otros significativos avances. Compañerismo. Vivimos en una sociedad cada vez más competitiva, siendo bueno que así sea, siempre y cuando no olvidemos ciertas normas de convivencia necesarias para que todo vaya por el buen camino. Es cierto que el Código Deontológico de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea prevé que el compañerismo requiere la existencia de relaciones de confianza entre abogados, en interés del cliente y para evitar tanto procedimientos inútiles como cualquier otro comportamiento que pueda dañar el prestigio de la profesión. Sin embargo, el compañerismo nunca será motivo para enfrentar los intereses del abogado con los del cliente, precisando precisamente, valga la redundancia, que el abogado se comportará con su compañero fraternal y lealmente. Como lo es también que nuestro código vigente exige que los abogados deben mantener relaciones de compañerismo y que, en igual que ocurre con el anterior precepto, el nuevo Estatuto General de la Abogacía lo proclama sin ambages desde el pasado 1 de julio de 2021. Sin embargo,
El deterioro del compañerismo en nuestra profesión es preocupante, a pesar de que lo importante no es el individuo, sino la totalidad, la abogacía, que es quien tiene que salir beneficiada de la calidad de sus integrantes. Ese afán nos mueve por igual a los 83 colegios de la abogacía española y especialmente ocurre en el día a día con los colegios de la abogacía asturiana, de ahí que los asuntos cruciales vean que ambos colegios actuamos de consuno. Como puede corroborar el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien se ha visto impedido de acudir a este acto por causas ajenas a su voluntad, el presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, la viceconsejera de Justicia en todo lo relacionado con el turno de oficio y asistencia jurídica, o el propio decano de la Facultad de Derecho en lo relacionado con el máster universitario en abogacía. Siempre están del brazo ahí el Colegio de la Abogacía de Gijón y el Colegio de Abogados de Oviedo. Compañerismo fuera del foro. También es preciso frecuentar nuestras relaciones fuera del foro. Por ello es imprescindible conocer de cerca la marcha de nuestro coro colegial, que esta tarde, por ejemplo, va a ofrecer en esta sede un concierto solidario del coro que va a ser destinado a favor de las personas afectadas por el volcán de La Palma. Pues la ayuda se hará llegar a las víctimas a través de Cáritas Diocesanas del Valle de Aridane, que abarca los 3 municipios afectados y ofrece plenas garantías de que el dinero se recibe por los afectados. Para las personas que no puedan acudir, el evento no importa que no estén presencialmente, porque si desean colaborar, se habilitará una fila cero. En la página colegial se ha indicado la cuenta de Cáritas de los Remedios, los Llanos de Aridane, y desde luego el dinero va a estar inmediatamente en manos de los afectados. Pero además el coro también ya ha instalado el mercadillo navideño, cuyos beneficios también se van a destinar a la misma causa. Sean generosos, por favor, porque los palmeros están pasando graves penurias, a pesar de que las imágenes de la lava se encarguen de ocultarlas. Pero retomando nuestras relaciones fuera del foro, también conoced igualmente la marcha del equipo de fútbol, vigente campeón de España, o el grupo de MUS, que todos los martes se reúne en el conocido obetense, de un grupo también tan animoso como el que está realizando la ruta sanabriense del Camino de Santiago, que este fin de semana recorrerá otras 2 etapas, y, cómo no, de los distintos torneos colegiales, cual el 5º torneo de pádel que se celebró el pasado octubre, con ese final entrañable de quienes han competido acompañados de sus familiares y o amigos en la entrega de trofeos y sorteo de los obsequios de patrocinadores. Actividades que serán incrementadas con las iniciativas y propuestas que tengáis a bien participar a la Junta de Gobierno. Deslealtad profesional. Me resisto a considerar que los abogados y abogadas seamos incapaces de distinguir entre la parte contraria y el abogado que la defiende. Centrémonos en los hechos. Volquemos nuestros esfuerzos en la cuestión jurídica. Entre abogados debe primar la recíproca lealtad. Lamentablemente, no son infrecuentes actos típicos de deslealtad, como la falta de respeto a la palabra empeñada, la promesa incumplida, el contacto directo con la parte adversa, el comentario respecto del compañero, la entrevista privada con el juez, las manifestaciones públicas de falta de respeto, la aportación a los tribunales de correos electrónicos cruzados sin autorización, entre otras muchas. Toda la abogacía debe esforzarse en erradicarlos. Tengamos presente que el abogado no debe hacer ninguna alusión en ningún momento en que desempeñe su misión de defensa al letrado de la parte contraria. Naturalmente, esa lealtad debe mantenerse con los tribunales, con el resto de operadores jurídicos y con la parte contraria. Amparo colegial.
Frente a la posible amenaza para la independencia que puede representar una excesiva intervención judicial o gubernativa, los colegios han desarrollado la institución del amparo. El nuevo Estatuto General de la Abogacía así lo recoge expresamente en su artículo 58 y es la única norma positiva que alude al amparo colegial. Y de ella podríamos tratar de sugerir una definición consistente en el conjunto de medidas que adopta el órgano de gobierno de un colegio profesional para restablecer la independencia, la libertad o la dignidad profesionales cuando estos valores son amagados por una autoridad o por un tribunal. De esta definición esbozada se colige que no todos los valores de la abogacía ni todos los principios que la inspiran son susceptibles de amparo judicial, pero sí la independencia, la libertad y la dignidad. Los colegios de abogados son requeridos con frecuencia para amparar a sus colegiados frente a situaciones que pueden amagar esa independencia. El nuestro, debéis saberlo, actúa a través de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, presidida por nuestro diputado segundo, don Pablo Mori, y por la vicedecana, doña María Escanciano, que apoya continuamente dicha gestión. Deontología. La deontología es la imagen de la abogacía, conformada por la observación de unas normas establecidas para salvaguardar el correcto ejercicio de la profesión, orientado por la función social que tiene encomendada. Tales normas de comportamiento permiten satisfacer los inalienables derechos del cliente, respetando la defensa y consolidación de los valores superiores en los que se asienta la sociedad y la propia condición humana. En nuestro Colegio de Abogados, el presidente de la Comisión de Recursos y Deontología, que tiene las facultades delegadas, es don Pablo Díaz Carrera, diputado noveno. Debéis acudir a la comisión porque a tales fines asesora y orienta a los colegiados y a las colegiadas, atiende consultas y evacúa informes, desarrolla labores de prevención en aquellas cuestiones de interés general mediante circulares, tramita los periodos de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto de que se tiene conocimiento en el Colegio de Abogados de Oviedo, con o sin denuncia, y la conveniencia o no de proceder a la apertura del expediente disciplinario. Precisamente para completar la formación en esta materia, los días 29 y 30 de 2022 ya está previsto que de septiembre se celebrarán en esta sede las 7ª jornadas sobre deontología, en las que se abordarán cuestiones candentes a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, siendo de significar que en nuestro colegio se exigen para darse de alta en el turno de oficio y asistencia al detenido. Servicios colegiales, centro de estudios, cuidad vuestra formación continuada y vuestra formación especializada. Para ello, conoced y utilizad los servicios que el colegio os depara. Queremos que la página web colegial sea el vehículo que os traslade con prontitud y eficacia cada dato de interés para vuestro quehacer profesional. Queremos muy especialmente que el centro de estudios cubra vuestra formación como abogadas y abogados y, de cuanto es un ilustrativo ejemplo, la impartición presencial respetando la normativa sanitaria y online en estos difíciles tiempos de pandemia. Madrinas y padrinos, no os puedo ocultar a vuestros ahijados y ahijadas que habrá momentos de desazón, pero no de desfallecimiento. En tales trances, acudid a vuestras madrinas y padrinos, quienes en este acto han asumido una obligación de tutela, asesoramiento y guía. Junta de Gobierno. En cualquier caso, no menos próximo a vosotros estará el decano y la Junta de Gobierno, siempre dispuestos a recibiros cuando consideréis conveniente acudir en busca de consejo y de cuanto sea menester en el ejercicio de vuestra profesión.
A pesar de haber cumplido ya 45 años en el mismo, os aseguro que puedo poner cara, nombre y apellidos a los miembros de la Junta de Gobierno ante los cuales presté juramento. Nunca me fallaron. No dudéis de nuestra vocación de servicio, que dejamos patente en las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas en los territorios de los distintos partidos judiciales para conocer de cerca sus inquietudes, problemas y propuestas, como la del pasado día 23 de julio en Infiesto, con nuestros compañeros y compañeras de la zona. Y ya para terminar, enhorabuena. Enhorabuena, no cerréis la puerta a la ilusión, auténtico motor de nuestros afanes. Entregaos a esta profesión con pasión y con humildad. Nunca encontraréis a un compañero, a un operador jurídico en el más amplio sentido de la palabra, de quien no tengáis algo que aprender. Al fin y al cabo, los abogados y las abogadas practicamos la misma religión, el ejercicio del derecho de defensa. Os deseo trabajo y, de tener presente cuanto queda dicho, os auguro el éxito de vuestra profesión. Y ahora sí, para terminar, porque no es un día cualquiera, hago votos porque el año 2022 nos traiga salud, mucha salud a todos y venga cargado de seguridad jurídica. Muchas gracias. Se levanta la sesión.